Buen día, nosotros hablaremos acerca del tema de polioterapia. Mi equipo está conformado por Uriel Cruz Mora, Jaciel Antonio Sánchez Cortés, Eduardo Emanuel Alonso Aventura, Andrea Sánchez y su servidora Guadalupe Saldívar. Como ya se había dicho anteriormente, hablaremos acerca del tema de polioterapia, que este es un tratamiento fisioterapéutico por medio de unas máquinas simples que son las poleas. Estas poleas son máquinas simples que están constituidas por una rueda provista de un eje que le permite girar libremente y con una llanta de forma apropiada para que ésta pueda ser arrastrada por una correa, cuerda o cadena. Las poleas permiten cambiar la dirección de una fuerza sin variar su magnitud. También hablaremos sobre qué estudia la polioterapia. Este estudia los métodos de reeducación, ya sea activa o pasiva, con circuitos constituidos por poleas. En este caso también se utiliza para modificar la orientación de una fuerza exterior aplicada, contra la que se debe oponer un determinado grupo muscular. Esta fuerza es por un juego inverso de poleas que puede ser capaz de ejercer una atracción sobre las palancas articulares de estos mismos músculos. ¿Qué estudia la polioterapia? La polioterapia estudia los métodos de reducción activa o pasiva con circuitos constituidos por poleas. En este caso se utilizan para modificar la orientación de la fuerza exterior aplicada contra lo que debe oponerse un determinado grupo muscular. Esta fuerza hace un juego inverso de poleas. Puede ser capaz de ejercer una atracción sobre las palancas articulares de estos mismos músculos. Existen dos tipos de polioterapia: polioterapia pasiva, polioterapia autopasiva. La pasiva es cuando el paciente, a través de un peso externo, se produce un movimiento en miembro pléjico o que no puede moverse. Esta puede ser capaz de ejercer una atracción sobre las palancas articulares de estos mismos músculos. La autopasiva puede emplearse para movilizar los segmentos que presentan una retracción tendinosa o una limitación articular. Lograr la movilización articular de un determinado segmento. Segundo, aumentar o mantener la potencia del músculo. Y último, mejorar la flexibilidad de los tejidos blandos. Ventajas que aporta la polioterapia. Con este tipo de tratamiento se realiza una movilización activa, resistida y pasiva. Se pueden combinar con suspensiones o también sin ellas, según sea la articulación en la que se aplique este tratamiento. Las movilizaciones mediante la aplicación de poleas presentan una serie de ventajas que las convierte en el tratamiento de elección en un gran número de casos. Como estos puede ser la fuerza externa aplicada, es fácilmente regulable y medible, se puede desarrollar casi todos los movimientos articulares, gran comunidad de aplicación tanto para el paciente como para nosotros los fisioterapeutas. El tratamiento es individual y la instalación es poco costosa y es muy fácil de aplicar. Principios básicos de la polioterapia, que son colocar al paciente de forma correcta, imaginar el ejercicio, fijar el segmento de la articulación que más se acerca al cuerpo, colocar el final del circuito en la posición más alejada del cuerpo, esto para aumentar la resistencia, conocer la movilidad del segmento y por último colocar la última polea en el campo visual del paciente. Las indicaciones y contradicciones, generalmente las indicaciones del tratamiento fisioterapéutico, vamos a utilizar un sistema de peso y poleas que van a estar ligadas a los tipos de lesiones que presenta el paciente, una pérdida de potencia muscular y recorrido articular, por lo que se aplica actualmente con más frecuencia en afecciones del aparato locomotor. Suelen ir asociadas a la utilización de suspensiones junto al aumento de la potencia muscular. Ya con estas técnicas combinadas se puede favorecer lo que es el incremento del ángulo de movilidad articular,
Además, la utilización de la polioterapia es fundamental en la coordinación y el control de los movimientos, que se consiguen por medio de la repetición rítmica para la realización de movimientos combinados en distintas extremidades, con el fin de llegar a crear verdaderos esquemas de movimiento. Por lo tanto, en la polioterapia estará indicada en secuelas de traumatismo osteoarticulares y musculares, desarrollos de la conciencia motora y favorecimiento de respuestas voluntarias, atrofias miogéneas y neurogéneas, rigideces articulares, así como lesiones ligamentosas, paresis musculares centrales y periféricas, procesos artríticos y artrósicos, la miositis. Las contradicciones son muy limitadas, al igual que ocurren con la suspensioterapia, como las fracturas recientes o aquilosis. Son situaciones en las que el paciente no está capacitado mentalmente para la elaboración del movimiento y sobre todo cuando no tenga la voluntad de realizarlos. ¿Cuáles son los tipos de polea? Son fijas y móviles. Las fijas cambian la dirección de la fuerza, es decir, se caracterizan porque un extremo de la cuerda se aplica al miembro que se va a movilizar y en el otro se aplica la carga. Las móviles es en cuyo eje se va a colgar la carga a usar de esta manera. Se puede alzar un peso determinado utilizando una fuerza equivalente a la mitad de dicho peso. Principios físicos. La polioterapia se sustenta sobre unos principios físicos basados en la definición de la polea. Máquina simple en la que la cuerda actúa de eje que transmite la tensión aplicada para el estudio de las fuerzas, que estas mismas aparecen en el sistema de poleas. Seguiremos la nomenclatura tradicional de las máquinas simples. La fuerza exterior es la resistencia que se iguala o vence con una potencia. El propósito de la máquina simple es general, es multiplicar la fuerza. El consciente es la ventaja mecánica. Si es mayor que 1, la resistencia iguala es mayor que la potencia aplicada en esta misma. Esto es vamos ganando. Una polea fija tiene una ventaja, es decir, potencia y resiste son iguales en magnitud, teniendo en cuenta que se utilizan poleas cuyo movimiento son sobre el eje, se efectúa sin resistencia y por lo tanto la transmisión de fuerza es integral. Se planteará si la polea está sujeta al techo de cada uno de los extremos de la cuerda, se suspende una resistencia de un kilopondio. Se considera que el equilibrio y la fuerza de soporta gancho de la polea de 2 kilopondios. Se puede conseguir también el equilibrio atando el suelo al extremo correspondiente a la resistencia. En este caso es la propia tensión del cable quien... Bueno, ahora daremos ejemplos de poleas en diferentes articulaciones. En miembro superior vamos a hablar concretamente de la articulación del hombro,
que en esta de los movimientos a realizar son muchos y variados, como por ejemplo la abducción-aducción, ya sea en decúbito plano o supino. También está la flexoextensión, que este es con un ángulo de movilidad elevado. También se puede conseguir la rotación externa o interna del hombro, aunque esta es más difícil y es más limitada en la colocación de los pesos y de las poleas, pero aún así se puede realizar. En la articulación del codo está más limitada a la flexoextensión. Y en cuanto al miembro inferior, vamos a destacar la articulación de la cadera, que está al igual que la del hombro, al ser las más próximas a sus respectivas extremidades y las más potentes, las que cuentan con más musculatura y mayor grado de libertad de movimiento. En la articulación de la cadera tiene movimientos para realizar como flexión, extensión, abducción, aducción y sus respectivas rotaciones internas y externas. Bueno, también está la dosificación del tratamiento, que es por número de repeticiones. No debe ser mayor a 10 repeticiones, no se debe exceder más de 4 o 5 sesiones en una jornada de trabajo. La jornada puede repetirse un promedio de 2 veces al día. Esa sería, como ya se dijo, la dosificación del tratamiento. Circuito de polea. La primera polea. Se entiende como circuito de poleas a la instalación realizada con una, dos o tres poleas, sobre las cuales pasa una cuerda con un extremo enganchado en una palanca articular, mientras que en el otro extremo tiene un peso suspendido. El otro circuito de poleas permite realizar una movilización activa contra resistencia en la primera fase del movimiento. Para volver a la posición inicial, los músculos agonistas han de realizar una contracción cinética excéntrica y el número de poleas utilizadas estará en relación con la longitud de la cuerda de tracción y del lugar en que se coloque el desplazamiento de los pesos. La posición de la primera polea debe ser determinada de manera precisa para que el movimiento contra resistencias se realice de forma perfecta. Y con estos circuitos se pueden efectuar movilizaciones activas resistidas, activas asistidas y pasivas. La primera polea será la más próxima al segmento movilizado. Debe determinarse con posición a fin de que el trabajo se efectúe en las mejores condiciones de resistencia, de tracción o de ayuda, según el tipo de movilización que se realice. Estará colocada en el plano del desplazamiento del segmento, esto es, sobre la superficie horizontal sobre la cual se desplaza el segmento móvil. Para determinar mejor la posición de la primera polea, existen tres tipos. Polea al inicio del movimiento, polea colocada sobre la perpendicular a la bisectriz del ángulo del movimiento, y la tercera polea colocada al infinito, o sea, a 5 o 6 metros del punto de partida del movimiento. Y también tenemos las lesiones que se puede tratar con polioterapia, que puede ser fibromialgia, síndrome de dolor miofacial, lesión de isquiotibiales, lumbalgia, torcedura o distensión muscular, calcificación de los ligamentos, entre otros. En el primer video se realiza una movilización asistida que tiene como definición que es un conjunto de ejercicios analíticos o globales que son realizados por el mismo paciente con sus propias fuerzas de forma voluntaria. Estos pueden ser corregidos o pueden ser ayudados por el fisioterapeuta o bien mediante sistemas instrumentados. En el asistido consiste en dónde se va a colocar la primera polea. Esta va a asistir al movimiento, es decir, que el peso va a ayudar a completar el rango de movimiento del mismo. Si la polea va del mismo lado que se realiza el movimiento, la potencia que se genera será asistida. En este segundo video se muestra lo que es el tipo de polea resistida. La resistida se genera
por un peso que obviamente genera una resistencia en el movimiento. Si la polea va del lado opuesto al sentido del movimiento, la potencia será por definición resistida, como se presenta en el video. En este último video se presenta el último tipo de polea, que se le conoce como autocomunicado. Como definición, es un circuito de poleas donde el miembro sano va a movilizar al miembro con una afección o con un daño, como se muestra en el video. El paciente lo va a hacer con su voluntad, su propia fuerza, va a tirar con su miembro superior la polea para que pueda movilizarse el miembro afectado. Así es como funcionaría el tipo de polea autocomunicado, con la movilización de un miembro superior sano a un miembro superior con afección.